pienso que ayuda en recordarnos lo que ha sido antes para ubicarnos mejor donde estamos parados y proyectarnos hacia el futuro. Ya parece que bueno, como hay bastante tiempo, el programa es amplio, los 45 minutos para la muestra podemos estrechar un poquito más. Por si acaso me han dispuesto 30 minutos para mi exposición y 15 minutos para una discusión. A lo mejor voy a exponer 45 minutos y las discusiones nos ahorramos también. De los recursos suelo y agua. Bueno, quisiera primero presentar algunos trabajos de investigación resumidos por un señor Montgomery. Se ha podido evidenciar que la decadencia y el hundimiento de culturas humanas ya en milenios antes de Cristo estaban relacionados con la erosión de los suelos, entre otras cosas. Y eso es válido tanto para la Europa neolítica, la Grecia clásica y el viejo imperio romano, como también para los Estados Unidos del sur de América y para gran parte de Centroamérica. O sea, en qué manera las tantas culturas que ha habido, o sea, por qué y cómo han ido desapareciendo. La forma de cómo comprobar esto son unos análisis de sedimentos. Digamos, en lugares donde permite acumular agua, han hecho perforaciones y las capas sedimentadas han podido analizar. Bueno, esa es una forma de cómo sacar esas muestras. Entonces, en las diferentes capas de profundidad han podido encontrar diferentes composiciones de polen de gramíneas, arbustos, árboles, etc. Y mediante el análisis de carbono 14 se puede determinar la edad de cada muestra. De esta manera ha sido posible monitorear la característica, la evolución y la dinámica de vegetación en la historia de un lugar determinado y relacionarlo con los procesos históricos humanos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, se ha podido determinar en qué época ha habido deforestaciones, en qué época ha sido posible recuperación de vegetación arbórea. Bueno, la época romana, esto es el circo. Una de las lemas romanas, de los romanos era pan y juegos, una estrategia política que les permitió mantener su imperio por un par de siglos. Según esos análisis y lo que está escrito en la historia romana, se sabe que hasta aproximadamente el siglo III a.C., el área rural alrededor de Roma lograba alimentar a la urbe. Ya en la época del nacimiento de Cristo fueron transportados más o menos 200.000 toneladas de cereales egipcios del norte de África para alimentar ya 1 millón de romanos. La costa de Libia, justamente hoy en día está
en la mira política. Fue el principal productor de alimentos para Roma hasta que desertificó paulatinamente. Las conquistas romanas se debían, entre otras cosas, a la necesidad de alimentar a su creciente población, lo cual incrementó la presión sobre los mismos recursos naturales, tanto de su área como de sus colonias, y la situación de hoy en día de los suelos italianos y de las respectivas colonias romanos ya nos dan un ejemplo de los resultados de la exportación romana hace 2000 años atrás. Eso se ve como en el sur de Europa, bueno, otra parte de los donde celebraban sus juegos. Buena parte del sur de Europa se ven los cerros así pelados. Eso es resultado de más de 2.000 3.000 años atrás. Siguiente. Otro ejemplo maya también ha sido comprobado a través de estos análisis de sedimentos. Bueno, los mayas son conocidos por sus construcciones. Siguiente. Ya tenían ante Cristo ciudades grandes. Siguiente. ¿Y cómo empezó el desarrollo de la cultura maya? Se supone que con la domesticación del maíz, más o menos 2000 a.C., empezó el desarrollo de la cultura maya, lo cual permitió un crecimiento demográfico considerable. Y entre el año 350 a.C. y 250 después, ya surgieron grandes centros urbanos. La población inicialmente estimada en 200.000 habitantes en el año 600 a.C. creció a más de 1 millón en el año 300. En la cúpula del desarrollo maya, en el año 800, se estima que hubo una población de entre 3 a 6 millones de habitantes. La consecuencia del crecimiento poblacional fue que tenían que cultivar cada vez más áreas marginales para la agricultura. Empezaron con riego, empezaron a inventarse tecnología para alimentar a su población y a consecuencias los suelos erosionaron. A partir del año 900, la cultura maya ya colapsó. Ahora, después de más de 1000 años de que no ha habido mucha presión poblacional, nuevamente se está reiniciando este mismo círculo. Bueno, aquí una de las ruinas cubiertos por en este caso pasto, en muchos lugares ha sido cubiertos ya por bosque después de miles de años. Una foto de Petén, Guatemala, pastizales, eliminación de la vegetación boscosa, o la milpa, cultivos de maíz, frijol, bosque, quema, están otra vuelta entrando a la lógica maya de hace más de 2000 años atrás. Otro ejemplo más reciente que muestra que la crisis de culturas no está solamente relacionado con la cuestión ecológica, sino siempre está vinculado con la cuestión política. El ejemplo de Irlanda es interesante porque millones de irlandeses después han ido a colonizar Norteamérica. Entre 1500 y 1846 hubo un crecimiento poblacional en Irlanda en un decúpulo a 8.5 millones de habitantes. Lo interesante es que este crecimiento ha sido gracias a la introducción de la papa. El cultivo de papa permitió en poca superficie tener grandes rendimientos y alimentar más gente, más población. Y era la papa que permitió en poca superficie alimentar así a tanta población. En 1649
Inglaterra ocupó a Irlanda y la tierra fue distribuida en las llamadas plantations, tierras de colonización para compensar a los especuladores ingleses quienes prestaban al Parlamento inglés dinero durante la Guerra Civil. Entonces los nuevos dueños se apropiaron de estas tierras de Irlanda y producían sobre todo cultivos para exportación, para alimentar a la industrialización que se inició en Inglaterra en ese entonces. Y producían, o sea, exportaban sobre todo carne y cereales. Los campesinos fueron desplazados hacia lugares marginales, se quedaron con superficies muy pequeños de 0.2 hectáreas. Era sobre todo para autoconsumo, el resto tenían que cultivar a los patrones. Ahora, como todo ya dependía de la papa, entre 1816 y 42 ya había 14 malas cosechas debido a problemas climáticos o cambios climáticos. Se sabe que la principal crisis alimenticia de Irlanda estaba relacionado con el volcán Tambora en Indonesia, que dejó durante varios años Europa bajo una nube, y el año 1845 fue conocido como el año sin verano. Entonces, crisis alimenticia, entró además la Fitóptera, y en 1846, durante el auge de la hambruna, y esa es la connotación política, Irlanda exportó todavía 500.000 de cerdos a Inglaterra. A pesar de 1 millón de personas que se murieron por falta de alimento y 2 millones migraron. Y cuando la hambruna se extendió hasta los centros urbanos, hubo revelaciones en toda Europa. John Mitchell, de 1861, él escribió: el Todopoderoso nos mandó la provisión de la papa, pero los ingleses causaron la hambruna. Entonces yo creo que algo similar está pasando, puede pasar hoy en día. Otro tema, que las mismas colonias de los países europeos alimentaban a Europa. Bueno, inicialmente fueron sobre todo producidos artículos de lujo como tabaco, caña de azúcar, café, especies, cacao, pero luego se convirtieron también en productores de alimentos para los centros urbanos de los colonizadores, y parece que hoy en día, solamente pensando en la soya, continúa algo similar. Entonces hay un montón de otros ejemplos, pero en síntesis lo que queda, que es nada más que un mito, que las culturas ancestrales trabajaban la tierra con sabiduría y respeto. No es tanto así, pero mucho que ver la situación política de los imperios, etcétera, en relación a la crisis que viene después. Algunos ejemplos actuales: Vallarta, Cochabamba. Siguiente. Se ven los cerros, bueno, esos son los esfuerzos de Noemí hace un par de años, pero todos los cerros alrededor de Cochabamba no eran así hace unos cuantos siglos atrás. Altiplano Sur, esos no son nubes, eso es polvo, tierra. Igual Altiplano Sur. La promoción de la quinoa, también de la quinoa orgánica, deja detrás esta situación. Siguiente. A nivel internacional, hablando de colonias, centenares de miles de hectáreas de goma. Siguiente. ¿Quién come la goma? Cultivo de banano. Este es un helicóptero fumigando en Costa Rica.
Siguiente. De moda ahora, palma africana, parte de la política de cultivos para agrocombustibles. Bueno, hay un montón de otros ejemplos más. Y parece que la verdadera amenaza para la humanidad no es tanto el cambio climático que tanto está ahora en el foco de discusiones ambientalistas y políticos. Siempre ha existido cambio climático, sino la pérdida del fundamento de la existencia humana, que es el suelo, el agua, lo cual agrava y acelera los efectos del cambio climático. Entonces, creyendo que con tecnología se puede resolver esto, que estamos muy equivocados. Más bien, mientras más tecnología, más problemas hemos causado. Las políticas agrarias de los gobiernos a nivel mundial, sin excepción, y lo digo con cierta como dijera, decepción también en relación al gobierno boliviano, no están enfocando el problema de fondo y siguen siendo aliados, consciente o inconscientemente, los transnacionales. Son promotores de la ingeniería genética y el uso de agroquímicos, tanto en Bolivia como en otros países. Ahora, mientras que las culturas antiguas tardaron un par de siglos hasta entrar en crisis y desaparecer, me parece que hoy en día lo logramos posiblemente en pocas décadas. Y esto llamamos progreso y desarrollo. Ahora, una pregunta que ya me acompaña desde hace muchos años: ¿por qué el ser humano actúa de esta manera? Bueno, es complejo y es un poco peligroso de simplificar demasiadamente todo ello, pero pienso que la eficiencia del capitalismo, en combinación con la ciencia moderna y el crecimiento demográfico, permiten acelerar los procesos de la autoeliminación de la especie humana en forma globalizada. Ahora, ¿quiénes somos y dónde vivimos? Mira, nuestra galaxia, nuestro sistema solar es un puntito por ahí. Ni entendemos la complejidad de todo ello. Nuestro sistema solar, cuya fuente inagotable de energía y de sintropía es el Sol, dentro de nuestro sistema solar, la Tierra es otro puntito nomás. Y nuestro planeta Tierra, como sistema, como organismo, se diferencia de los otros planetas por la simple razón de que hay vida en este planeta y atmósfera. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es esta característica particular de nuestro planeta? La vida. El ser humano hace poco apareció en este maravilloso planeta, y el planeta seguirá existiendo sin nuestra presencia en él. Entonces, creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de dónde estamos parados y hacia dónde nos estamos proyectando. Según Schauberger, árboles viejos, emergentes, estrato alto del bosque, son como antenas para recibir y transformar información cósmica. No entra mucho esto al enfoque científico clásico. ¿Cómo comprobar esto? Siguiente. Lo que a mí me fascinan estas fotos, una pared de adobe, y hasta ahí la naturaleza trata de recuperar espacio. Siguiente. Una chimenea, esto no es un montaje. Una chimenea arriba, un arbolito. Esta foto saqué hace unos 15 años. Aquí estamos en la escuela forestal. La competencia la tenemos en la cabeza, pero no, la naturaleza no conoce competencia. Ahí, ¿cómo hay competencia en este caso?
Ahora, se estima que el 90% de los suelos utilizados para agricultura se han sido formados y desarrollados bajo bosques. Ahora, la crisis humana, me parece, que empezó a partir del desarrollo de actividades agrícolas, porque siempre con la agricultura empezó la guerra contra el árbol. Empezaron a talar, compactó el suelo para aflojarlo, pala de madera para cavar, luego asadón, arado de madera, tracción animal, etc. O sea, cada respuesta a una crisis ha sido un nuevo paso tecnológico, pero sin resolver la causa de la crisis. Y bueno, abonos orgánicos, tracción mecanizada, fertilización química, pesticidas, herbicidas, ingeniería genética, y después ¿qué? ¿Qué propuesta tecnológica tenemos luego? Bueno, este ya, el desarrollo de Pando. Siguiente. Entonces, con estas pruebas, análisis de sedimentos, sí se puede evidenciar que hay una correlación entre la eliminación de bosques y decaimiento de culturas humanas. Ahora estamos frente a una crisis global de falta de alimentos, pero no solamente en cantidad, porque esta porquería que me recuerdo en los años 80, pueblo de Norteamérica mandó aceites de no sé qué y leche en polvo y otras porquerías. Pues no es solamente una cuestión de falta de alimentos en cantidad, sino también en calidad. Un alimento es más que la suma de sus componentes químicos. Aliméntese con hamburguesa todos los días y verán el resultado. Entonces, la calidad del alimento depende de su contenido, de información, de energía y también de sus nutrientes. Y hay una cosa interesante que mediante la biofotónica se puede medir la luz emitida por los núcleos celulares de organismos o de alimentos, y la luz tiene importancia porque la luz es un vehículo para transportar información. No puedo explicar mucho a detalle cómo funciona eso, pero para dar un ejemplo, la emisión de luz por los núcleos de un huevo, y no se necesita deshacer el huevo íntegro se puede analizar. Gallinas enjauladas, esta cantidad de emisión convencional en grandes escalas, en pequeñas escalas, huevos ecológicos de gallinas que caminan afuera. Aparentemente hay algo que todavía no estamos considerando con suficiente seriedad. Bueno, y el famoso cubo, porque la pregunta es, ¿qué hacemos con todo ello? Entonces invito que miren un ratito este cubo sin soltar la vista para ver qué es lo que pasa o no después de cierto tiempo. ¿Hay algo extraño que pueden observar? ¿Debido a la tanta chicha de anoche o...? Cuando uno mira con detenimiento, de repente cambia su ángulo, ¿no es cierto? Ahora me gusta mucho este símbolo del cubo. ¿Qué puede significar esto en relación a nuestro tema? O sea, la forma como vemos o interpretamos una determinada realidad. Nuestra forma de ver algo es como un cubo. Y cuidado en creer lo que les enseñan aquí. Es otro cubo. Siguiente.
O sea, estamos el cubo de la forestería, el cubo de la economía, el cubo del MAS, el cubo del presidente, mi propio cubo. Estamos en un chairo de cubos, pero lo importante es mirando hacia atrás y ubicándonos de que debíamos darnos cuenta que mirando con una simple vista, una forma simplificada la realidad, eso no va. De repente, gracias al enfoque tecnológico, al enfoque de la ciencia, seguimos hundiéndonos cada vez más en problemas. Entonces aquí se trata de, aunque teniendo cubos de cemento, romper esos cubos y permitir que se haga la vuelta. Uno de los problemas que sí preocupan, que el fundamento de nuestras sociedades es el ecosistema que habitamos, somos parte de ello, no somos algo diferente. Encima de los recursos, hemos podido organizar las sociedades y las sociedades su economía, pero Homo económicos invirtió la jerarquía, primero la economía y después ya nada más. Ahora, ¿cómo vamos a romper esto? Tenemos que darnos cuenta cómo funcionan esos mecanismos que está tan fundamentado en nuestra ciencia agronómica, forestal, biología. ¿Cuál es la característica del paradigma moderno? Según ellos, todo está determinado por las ecuaciones del movimiento y son leyes según las cuales es posible predecir exactamente cómo será la configuración del futuro, conociendo exactamente la situación actual, y que en conjunto es la suma de sus partes. Eso quiere decir, destripamos aquí a Ale, analizamos su hígado, sus tripas, sus pulmones, todas sus cosas, y a partir del análisis de sus partes tenemos una idea de lo que es, lo que era, porque destripada ya no. Entonces, lo mismo hacemos en forestería, en agricultura. Ahora, según la física cuántica, la misma física cuántica está cuestionando este concepto. Ya tiene pruebas que este antiguo modelo está caduco ya. Entonces, ellos dicen que la estructura de relaciones es más fundamental que la estructura material. Las relaciones entre las partes, la comunicación entre su hígado y su pulmón es más importante que el contenido químico que tenga. ¿No? Aquí está ahí, ese ya no importa. Ninguna ley natural determina el futuro, es imposible. Y la naturaleza no es un mecanismo de relojería, sino es una realidad auténticamente creadora. Produce cada vez algo nuevo por sí mismo, y lo que llamamos causa-efecto es solamente algo de nuestra percepción y de sus docentes. En la nueva concepción existe solamente el todo y no las partes. O sea, el ser humano es parte de todo, un conjunto es más que la suma de sus partes. Ahora, el nuevo paradigma se orienta justamente en los principios de la vida. El planeta Tierra es el único planeta que conocemos que está caracterizado por vida. Entonces tenemos que empezar a tratar de entender qué es esta vida. Hay algunas ideas en relación a un pensamiento sistémico. Sistemas vivos tienen la característica de autoorganización. Un flujo permanente de energía, información y materia que atraviesa el sistema. Un desarrollo permanente de nuevas estructuras y formas de comportamiento. Y son sistemas siempre lejos de un equilibrio. O, porque eso confunde, es como un equilibrio dinámico. Y esto ya lo he presentado hace 2 años, pero ayuda a entender qué significa.
El caminar es un movimiento basado en secuencias de inestabilidades. Si yo me pongo así parado, no soy muy estable, me empujón y me caigo. Pero la secuencia de inestabilidades permite que camine con más estabilidad. Y si alguien me empuja, entonces yo puedo esquivar y continúo. Pero estoy parado en una pierna, me caigo. Y a ver ustedes dos. Ratito, ayúdenme. Ya, rapidito, no hay tiempo. Entonces, lo mismo es con los sistemas. Simplificamos los sistemas complejos y yo solo soy muy vulnerable para cualquier cosa que pueda venir. Pero entre tres ya, a ver, caminamos. Entonces, uno empieza a coger, o ya no hace nada, puede continuar la cosa. Gracias. Entonces, mientras más complejidad, más estabilidad a la vez logramos. Otro ejemplo que tiene mucho que ver con nuestra percepción, y por eso me gusta también mostrar esto justamente en la Facultad de Forestería, que son otros cuadrados como los agrónomos. ¿Qué es un sistema? Porque es la vida y es complicado de entender. ¿Pero qué es un sistema? Este poema de un famoso poeta alemán, Goethe, está compuesto por letras, palabras, frases, versos, y leyendo no tiene un contenido profundo. Yo lo comparo como un bosque que tiene letras, pero todos ellos tienen una configuración, tienen un sintax, tienen un sentido. Ahora venimos los inteligentes. Bueno, para entender esto hay que conocer el lenguaje, si no, igual. Ahora, lo que hacemos como científicos, estamos frente a un sistema y no entendemos ni chino, pero la metodología científica nos ha dado herramientas muy valiosas. Bueno, primero aquí, ¿qué es esto? Estadísticamente es lo mismo que he mostrado en la diapositiva anterior. El mismo poema, solamente repetido el A por la Y, el B por la Z, etc. Pero ya no entiendo nada. Pero por suerte tenemos la ciencia. Porque empezamos a ordenar a cuántos A's, cuántos B's, cuántos C's. Descubrimos cada vez otra nueva letra y premio Nobel. Ahora, el mensaje, el sentido del poema ya no está ahí, se perdió. No nos importa tampoco porque identificamos el A, el B y el L como altamente interesante, económicamente eso es brutal. Nos dedicamos a eso. Y resulta que tanto la forestería y la agricultura moderna es nada más que un bla, bla, bla. Reducimos algo complejo por no entenderlo, una cosa ridícula. Entonces lo que hacemos en la agricultura y forestería es reducir y adecuar los sistemas vivos muy complejos a nuestros intereses económicos inmediatistas, de modo que dejan de ser sistemas funcionales. Y ahí empiezan los problemas. Otra vez la ciencia, eliminamos los mecanismos de autorregulación y de autopoiesis del sistema, la capacidad de reproducirse por sí mismo, e interpretamos luego los efectos visibles como enfermedades, plagas, malezas, etc., las cuales buscamos combatir. Otra vez la ciencia, como no somos onzos, nuestra respuesta es mediante tecnología, buscamos equilibrar entre comillas estos sistemas, invitándonos muletas y prótesis cada vez más sofisticadas. Entonces,
posible, al final de cuentas, valorar en dinero lo que es agua limpia, aire, fertilidad del suelo, biodiversidad, disminución de riesgos, seguridad y autonomía alimentaria, independencia, amor y vida. Se puede dar un valor. ¿Cómo entonces resolver los problemas? Bueno, una de las frases que más me gusta de Einstein es: no puede resolverse un problema pensando de la misma forma que cuando fue creado. Mirando con el mismo cubo la realidad, no podemos solucionar los problemas que causamos con esta forma de mirar la realidad. Hay que cambiar el cubo, hay que desarrollar un nuevo pensamiento. Ahora, ¿qué hacer? Entonces, muy rápido, no voy a profundizar mucho, pero ¿qué hacemos o qué deberíamos hacer con nuestros sistemas agroforestales? Gracias por los 20 minutos más. Ahora, esos 10 segundos que me has cortado lo importante, o sea, ¿qué buscamos haciendo otro tipo de agroforestería? Porque hay una agroforestería que mantiene el mismo cubo como antes. O sea, es darnos cuenta cómo funcionan los principios de la vida, cómo es la dinámica de la vida, y a partir de ello construir sistemas. Ahora, arriba, un poco resumido, el desarrollo de una mariposa a partir de un huevecillo, las larvas, la pupa, el adulto. Un bosque en su desarrollo es algo similar. Podemos compararlo con la metamorfosis de una mariposa. Cuando cae un árbol emergente o lo tumbamos, el bosque, toda la información del futuro bosque ya está aquí. Toda la información de la futura mariposa ya está aquí. Aquí ya están las semillas de los árboles futuros del bosque. Entonces, el bosque cambia su forma de expresión. Un bosque jovencito, secundario, un bosque viejo, secundario, cambia la conformación de las especies hasta llegar a la mariposa. Ahora, al agrónomo le interesa esta parte, porque aquí crecen sus cereales, sus hortalizas, sus cultivos, y al forestal le interesa esto. Pero el agrónomo se olvida, para tener huevo necesita el adulto. Para poder trabajar así necesita el adulto del bosque. Y el forestal se olvida que para tener bosque necesita el huevo. Destripando el bosque, si muere la mariposa, no hay huevo, chao. Entonces, algunos principios que pienso que son universales es biodiversidad, altas densidades, ocupación de todos los nichos, consorcios de especies adecuados, deshielo selectivo, estratificación del sistema y un alto flujo energético. Estamos perdiendo tiempo a hacer análisis de suelo, que los nutrientes, eso no interesa. Lo principal es el alto flujo energético dentro del sistema. Hay que crear sistemas y no monocultivos. Hay que optimizar el sistema y no maximizar un solo cultivo. Crear mercados en función al sistema y no viceversa. No podemos violar el sistema en función al mercado. La independencia alimenticia en diversidad y en calidad. Y independencia, para mí es un tema sumamente importante y estratégico, de no depender de nada de insumos externos. Entonces, ahora algunos ejemplos. Siguiente. Nuestro querido Antonelli, siguiente. Bueno, mi plantación de naranja en 1996, antes de convertirlo en el sistema agroforestal, ya con todos los problemas que tienen los monocultivos. En 97 yo sembré entre cada medio metro una mezcla de semilla de árboles, banano, etc. En 2001, siguiente.
2004, ¿cierto? Bueno, aparte de naranja, hay que ver qué otra cosa puede producir. Baja el precio de naranja y qué. Puede producir madera, puede producir leña. ¿Cierto? Aprender de cómo optimizar el sistema, cómo manejar el sistema en función a los resultados que queremos lograr. Después me di cuenta que debajo de naranja cabe café, cabe cacao, entra piña, vainilla, en fin. En 2010 ya empezó con el raleo de los árboles de bosque secundario y el raleo de árboles de bosque primario. Ya aparece un montón de madera, de leña. Es la plantación de hoy en día que ya se asemeja cada vez más al bosque primario. Siguiente. Bueno, hay, según el inventario que han hecho, también con un compañero de aquí, en total hay más o menos 62 especies aprovechables, 139 frutales y el resto maderables. Siguiente. El tema de la coca. Rapidito. La hoja, el cultivo ancestral, yo no veo nada de ancestral, nada sagrado, yo veo sobre todo una destrucción, un envenenamiento de los consumidores en la hoja de coca. Aquí producían coca hace 20 años atrás. Siguiente. Entonces el desafío, tenemos algunos proyectos en la zona cocalera desde hace un par de años y ya hay interesantes experiencias, tanto nuestros, pero los propios productores han desarrollado algunos por cuenta propia interesantes experiencias. La cosa es otra vez crear más vida en este monocultivo. Aquí estamos sembrando una mezcla de especies. Entonces, 4 meses después, cambió totalmente el lugar. Estaba asustado porque ya no encontraba su coca en polvo. Y ellos se quejan que siempre están trabajando con el culo arriba. Puta, con estos suelos la coca crece así. Lógico que estás trabajando con el culo arriba, pero hay solución también. Buscamos donde hay lugares abandonados para entender cómo puede la coca ser parte de un sistema. Otro productor muy interesante en Alto Beni, a partir de un cultivo de arroz con quema en un suelo bastante degradado. Siguiente. La cosa otra vez, alta densidad, biodiversidad. Siguiente. Siguiente. Por ese, por si acaso, era ya una plantación de cacao. Siguiente. Él metiendo ya papaya y otras cosas, pero otra vez logramos ahí un resultado súper interesante. Su objetivo era el cacao a través de alta biodiversidad, de alto reciclaje de biomasa, de un alto flujo energético, sin preocuparnos de la fertilidad del suelo. Se soluciona por sí solo cuando uno permite que la vida desarrolle. Siguiente. Entonces las intervenciones a través de podas puntuales en cierta época, ya se ve cierta cobertura en el suelo. Siguiente. Siguiente. La misma parcela en marzo de 2005. O sea, no podemos hacer agricultura así, o forestería, sino la cosa es un cambio constante, una dinámica constante, una estabilidad dinámica que no es algo estático. Eso no entra a la cabeza de los agrónomos. Es una mara. Entonces, el aprendizaje es junto, de forma participativa con el sistema. Somos parte del sistema. Es el dueño con su gatito. Siguiente. Todo es la misma parcela. 2006. Siguiente. Poco a poco se veía abriendo de acuerdo a la evolución de la plantación en 2008. Siguiente. Octubre de 2010.
ya tiene logrado su objetivo. Cacao, pero tiene un montón de otras cosas. Él dijo ya, puta, siempre dice puta. Ya me da flojera de cosechar, dice. Puta, eso sí, quisiéramos que otros agricultores también digan. Gente. Ahora, sí, con esto ya voy a terminar. Este año empezamos el trabajo junto con FIBEL. Mónica va a presentar el miércoles un trabajo que estamos realizando aquí en Bolivia. Hemos empezado a hacer un trabajo en Malasia. Nunca he visto una agricultura tan agresiva como allá, tanto en Indonesia, Malasia. Monocultivo de goma, monocultivo de cacao, monocultivo de palma africana. Una utilización de agroquímicos, de fertilizante químico. La herramienta más importante es la bomba, la aspiradora, aspiradora. Los suelos están agotadísimos, están en las últimas, ácido como limón, no hay horizonte A. Pero a pesar de todo ello, siguiente. Bueno, el desafío es hacer un sistema de comparación, o sea, un ensayo de comparación de sistemas. Tanto creen que en los agroquímicos. Entonces tenemos 3 sistemas. Uno de ellos es el sistema agroforestal sucesional con los recursos que tenemos allá. Entonces, en este caso, cortando la cabeza del cacao, sembramos pasto de elefante, yuca, estacas de gliricidia, con lo que disponíamos en este momento de herramientas. Y luego este tratamiento va a ser sin agroquímicos. Entonces, esta es una foto fines de julio, instalamos esto a inicios de junio. Entonces se ve ya algo, la yuca está saliendo, el pasto de elefante, la gliricidia está empezando a reportar. Siguiente. Banano. Otra vez el desafío, permitir que haya vida ahí. Como está ya todo fumigado con herbicidas, todo ello, tenemos que meter cosas ahí adentro. Por sí solo va a tardar mucho más tiempo. Entonces, el arte de agroforestería es entender el lugar en relación a los dueños, los productores, los agricultores, y en conjunto, en forma participativa, desarrollar sistemas que corresponden a los principios de la vida. Reitero, y recordando las primeras fotos también donde estamos como ser humano dentro del planeta Tierra. Y pienso una respuesta a la crisis que se va a utilizar mucho más es primero dejar de hacer guerra contra la naturaleza, empezando desde las cátedras en las universidades. Considerados parte de la naturaleza, no somos algo aparte. Hablar de servicios ambientales me parece ridículo. Yo soy parte de ello. ¿Qué servicio? O sea, es imposible. O sea, este pensamiento economicista, mercantilista es totalmente destructivo. Desarrollar un pensamiento sistémico en todos los niveles. Integrar las ciencias agronómicas, las ciencias forestales, la biología, si quieren la física más, dentro de una nueva ciencia que sería la ciencia de la vida. Y de repente recordamos que hacer menos ciencia y más Pachamama. Gracias.